Saludos. Como es sabido, en el sistema de derecho internacional sobre inversiones existen estándares de protección que ofrecen ciertas garantías a los inversores, es decir, normas justas y equitativas, diferentes cláusulas. En esta exposición, mis compañeros y yo nos enfocaremos en la relación entre el estándar de trato justo y equitativo y el de mínima protección, así como en las distintas formulaciones del estándar de trato justo y equitativo y cuál es el alcance o el contenido de cada uno. De acuerdo con la tesis formulada por el autor ecuatoriano José Gustavo Prieto Muñoz, el estándar de producción mínima surgió por la necesidad de una base de condiciones elementales para el trato que un extranjero debe recibir en otro estado. La falta de cumplimiento o la violación de estas condiciones básicas de trato se consideran como un ilícito internacional y por lo tanto generan responsabilidad para el Estado infractor. Sin embargo, no existe un concepto unánime de las acciones que están por debajo de este mínimo, y la razón por esta ausencia es el hecho de que la costumbre de un país no es necesariamente la costumbre de otro. La aplicación de este principio en el derecho de inversiones, tomando como fuente la costumbre internacional sin la presencia de una fuente convencional, no dispone de muchos fundamentos. Solo en un caso evidente de un ilícito internacional se podría justificar el usar la costumbre internacional como fuente de aplicación en un caso concreto. Esto coincidió con la inclusión paralela de los términos en diversos instrumentos multilaterales y bilaterales de las palabras trato justo y equitativo, que pueden ser consideradas ambiguas. En los cuestionamientos de la doctrina, en ese sentido, y los tribunales resultaron en dos visiones. Por un lado, considerar a estas palabras como un estándar independiente y con un alcance mayor al mínimo del derecho internacional, y la segunda, asimilar esta expresión simplemente como sinónimo o equivalente al estándar mínimo. Es decir, que se puede decir que la mayoría de los autores coinciden en que el estándar de trato justo y equitativo está presente en casi todos los acuerdos internacionales de inversiones y es uno de los elementos más relevantes de protección y garantía a la hora de suscribir un acuerdo. El problema que hemos podido observar es que es un trato un tanto general y subjetivo, tal como señala Christian Sommer en su artículo sobre la aplicación de estándares de protección. Este autor indica que este tipo de estándar no puede ser utilizado en términos generales, sino que debe adaptarse a las condiciones y circunstancias de cada caso, pero implica que a todo inversor se le debe garantizar el poder ejercer sus inversiones en el estado receptor libre de toda injerencia de los órganos del Estado o de terceros que puedan implicar acciones discriminatorias o abusivas y que a su vez impliquen una desventaja frente a otros sujetos públicos o privados. Yéndonos a sus orígenes, a los orígenes de este estándar, tal como lo ubican otros autores, Eli Caetano Javier Jr. y Fabio Morosini, es a finales de la Segunda Guerra Mundial cuando se empieza a hablar de un trato equitativo al momento de establecer acuerdos internacionales de inversiones extranjeras, específicamente en la Carta de La Habana de 1948, dentro de la Organización de Comercio Internacional, en la que se proponía que se debía asegurar un trato justo a las empresas y capitales llevados de un estado a otro. Luego, varios estados americanos también suscribieron este acuerdo de Bogotá y mencionaron este concepto. A finales de los 50 se menciona este concepto en cuantas convenciones sobre inversiones en el exterior se llevarán a cabo. El estándar de trato justo y equitativo puede aparecer en paralelo a otros estándares sin que exista interferencia en su interpretación, como bien señalan tales autores. En ese sentido, este estándar puede ser calificado también como un estándar mínimo internacional, tal como fue consagrado en la costumbre internacional, y citan como ejemplo el Tratado Bilateral de Inversiones entre Colombia y Singapur del año 2013, que pone al primero como un elemento del estándar mínimo internacional. Ahí está su relación. Y algo muy relevante que expresan estos autores es que al vincular o relacionar estos dos estándares,
se procura limitar el margen de interpretación de los tribunales arbitrales a aquello que, de acuerdo con la costumbre internacional, constituye el estándar mínimo internacional de protección a los extranjeros, eliminando de esta manera el carácter de estándar autónomo del estándar de trato justo y equitativo. Como podemos ver, la conceptualización de estos dos estándares es muy similar. Según lo definen Javier Jr. y Morosini, el estándar mínimo internacional de protección a las inversiones extranjeras sostiene que a los extranjeros se le debe aplicar un estándar mínimo de justicia y equidad. Y luego citan a Zuberi diciendo que la noción de estándar mínimo internacional derivó de la doctrina de la responsabilidad del Estado, que garantiza protección contra daños a extranjeros y a su propiedad. Lo que podríamos resumir es que al limitar el estándar de trato justo y equitativo por el estándar mínimo internacional, se busca darles a los tribunales arbitrales la libertad de interpretación para ajustarlos a cada caso particular, y esto de todas formas no pone fin a las controversias. Es decir, que aunque el estándar de trato justo y equitativo ya está bien establecido en el derecho internacional de las inversiones, su conceptualización sigue siendo ambigua y confusa, y en algunas cláusulas aparece íntimamente ligado al estándar de protección mínima. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Juan Manuel Lozano Taveras. Voy a continuar con la exposición de nuestro grupo y sí vamos a seguir continuando hablando sobre el estándar de tratado justo y equitativo. Y me toca mencionar las distintas formulaciones del estándar. Voy a comenzar diciendo que el estándar de tratado justo y equitativo es un principio fundamental del derecho internacional de las inversiones y que no hay una fórmula específica para crearlo o desarrollarlo, sino que cada matiz o cada acuerdo se va incorporando en nuevas cosas según las necesidades. Voy a tratar de explicar esto con mis palabras. Me voy a basar en lo aprendido en la lectura de esta semana y en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el comercio y desarrollo, que sitúa 5 estrategias de abordaje del estándar de tratado justo y equitativo. La primera de ellas, el estándar de tratado justo y equitativo no calificado, que consiste en presentar una referencia simple y directa de tratado justo y equitativo sin calificarlo a la luz de ningún instituto de derecho internacional. La segunda, calificado por el derecho internacional y es ciertamente vinculado internacionalmente a los principios de derechos internacionales. Y la tercera, calificado por el estándar mínimo internacional, que vuelva a especificar la vinculación específica al estándar mínimo internacional de protección al extranjero. La cuarta, calificado por una lista elemental. Y vuelvo específicamente a decir que por medio de la calificación a través de una lista de elementos específicos que deben ser observados por el Estado receptor. Y ya la quinta y última, ausente, estándar de tratado justo, equitativo, ausente, que consiste en no hacer mención del tratado justo y equitativo en el texto de acuerdos internacionales. Yo sé que el tiempo es muy corto, estos son algunos de los estándares o de la forma de abordaje y nada, buenas noches y lo voy a dejar con mi compañera que sigue nuestra exposición. Muchas gracias. Según la OECD, el estándar mínimo de protección se refiere a las normas internacionales mínimas que un país debe cumplir para proteger a los inversionistas extranjeros, brindándoles un cierto nivel de seguridad y garantías. Estas normas buscan prevenir la expropiación sin compensación justa, asegurar un trato justo y equitativo y proporcionar un mecanismo de solución de controversias. El estándar justo y equitativo va más allá del estándar mínimo de protección y se refiere a un trato no solo justo,
sino también equitativo y no discriminatorio por parte de un Estado hacia los inversionistas extranjeros. Este estándar implica que las decisiones y acciones del Estado deben ser transparentes, razonables y consistentes, evitando la arbitrariedad y protegiendo los legítimos intereses de los inversionistas. En conclusión, el estándar justo y equitativo busca garantizar no solo la protección mínima requerida, sino también un trato equitativo y sin discriminación para los inversionistas extranjeros. ¿Cómo coinciden ambos estándares? Bueno, la coincidencia entre el estándar mínimo de protección y el estándar justo y equitativo se da cuando un país cumple con las normas mínimas de protección establecidas para asegurar a los inversionistas extranjeros un trato justo y equitativo, sin discriminar ni actuar de manera arbitraria. En otras palabras, un país que garantiza un estándar mínimo de protección también está cumpliendo, en cierta medida, con el estándar trato de justo y equitativo hacia los inversionistas extranjeros. Es importante destacar que el estándar de trato justo y equitativo puede ir más allá de lo establecido en el estándar mínimo de protección, ya que implica un trato más amplio y detallado que abarca aspectos como la transparencia, la predictibilidad y la coherencia de las decisiones gubernamentales. En este sentido, la coincidencia entre ambos estándares se da cuando un país ofrece un marco legal y regulatorio que cumple con las normas mínimas de protección y al mismo tiempo garantiza un trato justo y equitativo a los inversionistas extranjeros. Hablemos del alcance de los estándares. El alcance de cada estándar varía en función de su objetivo específico dentro del marco de protección a los inversionistas extranjeros. En relación al estándar mínimo de protección, su alcance se centra en establecer las normas básicas que un país debe cumplir para proteger a los inversionistas extranjeros. Estas normas incluyen la prohibición de expropiación sin compensación, el acceso a un proceso justo y transparente en caso de disputa y el trato nacional y de nación más favorecida. El estándar mínimo de protección establece un marco fundamental para asegurar que los derechos de los inversionistas extranjeros sean respetados y protegidos. En relación al estándar justo y equitativo, su alcance es más amplio que el estándar mínimo de protección, ya que no solo se enfoca en garantizar un trato justo a los inversionistas extranjeros, sino también en asegurar que dicho trato sea equitativo, no discriminatorio y no arbitrario. Este estándar busca prevenir situaciones en las cuales los inversionistas extranjeros puedan ser objetos de medidas injustas por parte del Estado receptor y que afecten sus inversiones. El estándar justo y equitativo se relaciona con principios como la transparencia, la no discriminación, la consistencia y la protección de las legítimas expectativas de los inversionistas. En resumen, el estándar mínimo de protección establece las normas básicas para la protección de los inversionistas extranjeros, mientras que el estándar justo y equitativo va más allá al garantizar un trato justo, equitativo y no discriminatorio, así como la protección de las legítimas expectativas de los inversionistas. Ambos estándares son importantes para fomentar un clima de inversión seguro y propicio para el desarrollo económico de la nación. Muchas gracias.